Bueno, buenas tardes chicas y chicos. En esta oportunidad vamos a ver la parte de potencia eléctrica. Bien, primero un poquito de una reseña histórica de quién fue James Watt, que justamente fue el que le dio nombre a la unidad de la potencia eléctrica. Nació en Escocia en 1736 y falleció en Birmingham, Inglaterra, en 1819, coincidiendo en vida con el que fue el creador de la ley de Ohm. Es ingeniero mecánico, fue ingeniero mecánico, inventor y químico, y uno de los creadores de la máquina a vapor que dio lugar a la primera revolución industrial. Bien, para seguir con esto tenemos que entender qué es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la cantidad de energía entregada o consumida por un circuito eléctrico. Es decir, entregada refiere a que puede ser un generador de energía eléctrica que me entregue potencia al circuito o consumida por una carga, como puede ser una estufa eléctrica o una lámpara. Siempre tiene que ser un elemento resistivo. Y la unidad es el watt, haciendo referencia a quién fue su creador, como dijimos antes, James Watt. También en circuitos electrónicos lo puedo encontrar como su múltiplo del watt, que sería el miliwatt. Esto es porque maneja corrientes muy pequeñas en los circuitos electrónicos, y en circuitos eléctricos ya de potencia lo podemos encontrar como múltiplos que serían los kilowatts, megawatts y hasta gigawatts. Más adelante estudiaremos otro tipo de potencia que aparecen en corriente alterna. Esto es como dijimos antes, aparecen en cargas resistivas, en corriente alterna también, pero en ese tipo de corriente nos aparecen otro tipo de cargas que no solo son resistivas, que consumen otro tipo de potencia. Pero para el momento vamos a centrarnos en la potencia en circuitos de corriente continua o en potencias en cargas resistivas de corriente alterna. Bien, fórmulas y unidades de la potencia. La potencia, como dijimos antes, se mide en watt, pero tiene su equivalente en HP, que HP son horsepower, que serían los caballos de fuerza. Es decir, que un watt vale 746 horsepower. Y estos horsepower vienen también del caballo vapor. Tiene una equivalencia con el caballo vapor, que fue, como dijimos acá, la unidad de medida de fuerza de las máquinas de vapor. Y también lo puedo medir en forma de calor. Recuerden que Joule es una unidad de calor. Me dice que un watt es igual a un joule sobre segundo. Por eso las estufas eléctricas se miden en watt, y lo que realmente aprovecho de una estufa eléctrica es el calor. Además que la gran mayoría ilumine, yo realmente quiero su energía en forma de calor, y por eso la mido también en joule sobre segundo. Bien, las fórmulas de la potencia, esto le va a hacer acordar al triángulo que vimos en la ley de Ohm, que también le dije que no estaba tan de acuerdo con que se lo aprendan de esta manera, pero esta es la fórmula principal de la potencia. La potencia es la corriente o la intensidad de corriente por la tensión. Si yo recuerdo esta fórmula, ya voy a recordar las siguientes. Fíjense, si yo quiero, en vez de calcular la potencia, quiero calcular la intensidad de corriente, lo que puedo hacer es dejar la corriente de un lado y pasar la tensión para el otro. Como está multiplicando en este término, va a pasar dividiendo, entonces me queda potencia dividido tensión. Y si yo lo que quiero calcular es la tensión, agarro la fórmula principal, despejo la intensidad de corriente, también como está multiplicando, va a pasar dividiendo al otro término. Y me quedaría potencia dividido intensidad de corriente. Por eso digo que siempre es mucho más fácil acordarse de la fórmula principal y a partir de la misma ir eh, despejando las siguientes. Bien, una vez que yo ya sé lo que es la potencia y yo ya sé lo que es la ley de Ohm, hay varias formas de calcular la corriente. Recuerden, se mide en ampere, la tensión que se mide en volt, la resistencia que se mide en ohm y la potencia que se mide en watts. Cada cuarto de este circulito
me dice que con diferentes parámetros puedo llegar a calcular la magnitud que me está pidiendo el ejercicio. Seguramente vieron este circulito en algún lado de internet o en algún lado de una bibliografía. También es más o menos lo mismo a esto que vemos acá. ¿Por qué? Porque si yo recuerdo lo que vale la potencia y yo recuerdo lo que es la ley de Ohm, con estas dos fórmulas ya puedo deducir todas estas demás sin necesidad de acordarme todas de memoria. Fijémonos en la siguiente diapositiva. Si yo tengo que la potencia es igual a la tensión por la corriente y que la corriente es igual a la tensión dividido la resistencia, en el lugar donde dice corriente puedo poner la tensión dividido la resistencia. Y como me quedaría sería la potencia es igual a la tensión y donde dice corriente pongo el valor que sería B sobre R, es decir, reemplazo por B sobre R, me queda B por B dividido R. Sabiendo que B por B es B al cuadrado sobre R. Entonces llegaría a la fórmula final de la potencia que relaciona la tensión con la resistencia. Fíjense que la tengo en esta sección. Y otra parte sería, yo sabiendo que la fórmula principal de la potencia es tensión por corriente, y sé por ley de Ohm, también despejando tensión, que la tensión es igual a I por R, si yo reemplazo la tensión en la fórmula principal, tendría potencia es igual a I por B, entonces como la B es igual a I por R, la reemplazo y me quedaría I por R, sabiendo que I por I es I al cuadrado por resistencia. ¿Sí? I por I es I al cuadrado por R, me quedaría I cuadrado por R. Y es esta que me aparece en esta fórmula. Por eso yo recomiendo no acordarse de memoria todo esto. Si lo pueden tener de ayuda de memoria, bien. Hay veces que no lo podemos tener de ayuda de memoria, entonces es más fácil recordar dos simples fórmulas como esta y la ley de Ohm, saber bien sus despejes y con esto poder ir jugando hasta sacar cada una de las fórmulas, según lo que me pida. Si yo tengo que sacar potencia y el ejercicio me da tensión y resistencia, uso esta fórmula. Si yo tengo que sacar potencia y el ejercicio me da corriente y resistencia, uso esta. Si me da tensión y corriente, uso esta. Y así voy viendo qué fórmula utilizar para cada caso según el ejercicio que tenga que resolver. Por ejemplo, un ejercicio sería este. Si a nuestra red eléctrica de 220 volt, recuerden que a nuestro domicilio nos llegan 220 volt, igual que en la gran mayoría de países, salvo Estados Unidos que le llegan 110 volt, en Brasil también manejan 110 volt, pero en nuestra red nos llegan 220. Y dice que conectamos una estufa real, que la saqué de internet, que consume 1200 watts. 1200 watts. Me pregunta, ¿cuál es la corriente que circula por la misma? Ya tengo la fórmula principal, que es la potencia es igual a tensión por intensidad de corriente. Puedo despejar de esta fórmula lo que quiero averiguar yo, que en este caso es la intensidad de corriente. Yo paso la tensión dividiendo hacia el otro lado porque está multiplicando, me quedaría que la corriente es igual a potencia dividido tensión, que seguramente va a estar en alguno de estos que siempre los veo anotados. Corriente es igual a potencia dividido tensión. Corriente acá, potencia dividido tensión. Por eso insisto, acuérdense solamente dos fórmulas, si no pueden tener esto como ayuda de memoria. Si se tienen que acordar de memoria de esto es mucho más complicado que solamente hacer despejes matemáticos. Y me queda que la corriente es igual a potencia dividido tensión. La potencia yo sé que tiene un valor de 1200 watts por dato denunciado, dividido 220 volts, que es la tensión que tiene la red. Esa cuenta me da que la corriente tiene un valor de 5,45 amperes, que es un valor bastante alto para ser un dispositivo que tenemos conectado en nuestro domicilio. Por eso
no es recomendable tanto calefaccionar con electricidad, excepto que no te quede otra, o tener conectados pavas eléctricas o que funciones con resistencias que tienen mucho consumo en watt, porque lo que estoy utilizando es mayor cantidad de corriente. Bien, una vez que tengo esa corriente, por ley de Ohm, que ya lo venimos usando en un montón de ejercicios, puedo calcular lo que me pide en segundo punto, que es el valor de la resistencia. Si yo me acuerdo que la resistencia es igual a tensión dividido corriente ya de memoria, lo pongo, y si no, si me acuerdo la fórmula principal de la ley de Ohm, voy despejando ese parámetro de acá. Primero, paso multiplicando la resistencia para el otro lado, me quedaría I por R es igual a la tensión. Y si yo quiero despejar la resistencia, que es lo que me está pidiendo, lo que paso para el otro lado sería la corriente, y como está multiplicando, me quedaría tensión dividido corriente. La tensión tiene un valor de 220 volts y la corriente tiene un valor de 5,45 amperes, que fue lo que calculé anteriormente. Si yo hago esta cuenta, tendría el valor de la resistencia de 40,37 ohm. Es decir, que en un circuito equivalente sería una resistencia de 40,37 ohm. Y vamos a ponerle una fuente en continua. Y esto agárrenlo con pinzas porque en corriente continua la potencia aparece un solo tipo de potencia, que es esta, la potencia activa. Y en circuito de corriente alterna nos aparecen otras potencias que se consumen en diferentes tipos de dispositivos, que más adelante lo vamos a ver también. Bien, y con eso terminaríamos esta presentación. Espero que se haya entendido todo. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios y nos estamos viendo en otros vídeos más adelante.